Bueno, vamos a hablar de la época arcaica de Grecia, que se extiende desde los siglos 8 a 6 a.C. Sin embargo, primero vamos a hablar acerca de la Edad Oscura. Si ustedes recuerdan, antes de lo que nosotros conocemos propiamente como Grecia, en esta zona se ubicaban ciertas civilizaciones que ahora conocemos como minoicas y micénicas. ¿Bien? Esta Edad Oscura se dio desde el colapso de esta última, desde el colapso de la civilización micénica, alrededor del siglo 2 a.C., y se extiende hasta el siglo 8 a.C., comienzo de la Edad Arcaica. Esta época se llama oscura no porque haya sido... Se había olvidado la escritura. No se conserva ningún registro de esta época porque luego del colapso luego de la destrucción de la civilización micénica, por causas que aún están siendo discutidas por historiadores, entre ellas la invasión Dori y demás, y las migraciones en el Mediterráneo. Con el colapso de esta civilización se perdió todos los registros, se perdió el arte de la escritura. Recordemos que en esta época no toda la población estaba perdón. Recordemos que en esta época no todo el pueblo estaba alfabetizado, solamente una cierta clase de escribas. Al acabarse este orden micénico, se desaparece la clase de los escribas y la escritura se olvida. Más tarde se adoptaría de nuevo una forma de escritura, esta vez adaptada del alfabeto fenicio. Bueno, también algo importante para hablar es la expansión colonial griega, que ahora vamos a ver un par de mapas, pero ya durante la época oscura, los pueblos griegos estaban migrando de sus tierras natales. Hay quienes hablan de que hubo una primera migración en el norte de Grecia que causó este desplazamiento de pueblos. Lo que sabemos es que varios de estos pobladores se hicieron a la mar y se asentaron en las islas del Egeo y en la costa oeste de Anatolia, que hoy conocemos como Turquía. Así es como vamos a tener la disposición de los griegos cuando comience la Edad Arcaica. Ya en esta, desde las ciudades más importantes de las que ahora vamos a hablar, las polis, se organizaron viajes de colonización hacia el resto del Mediterráneo. Algunas de estas zonas a las que se llegaron fueron la costa de España, Francia, el norte de África y el sur de Italia y en Sicilia, esta última conocida como Magna Grecia. Bueno, acá tenemos algunos de los mapas, como ya les dije. Acá tenemos el principio de la Edad Arcaica, donde estaban habitando los griegos. Y acá está la expansión colonial griega. Como ven, esta es la zona donde inician y las zonas verdes son las que van. Acá, por ejemplo, un ejemplo que se agrega es el Mar Negro, el Ponto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar de las polis. Ustedes seguramente habrán ya escuchado hablar de esto, tal vez con otro nombre, las ciudades-estado. En época micénica se cree que Grecia estaba dominada por reinos y que estos fueron destruidos al final de la civilización micénica. Y con el paso del tiempo, las poblaciones comenzaron a asentarse en algunas de las ciudades fortificadas que existían desde épocas anteriores. Estas llegaron a tener gran independencia unas de otras. En Grecia nunca llegó a haber un estado unificado hasta que Filipo conquistó el resto de la península. Ahora, acá tenemos unos mapas de algunas de las ciudades más importantes. Este me gusta en especial porque tiene algunas de las regiones: el Ática,
Beocia, Tesalia, Etolia, el Peloponeso, que no es solamente acá, esto es más bien Arcadia, y Laconia. El Peloponeso en realidad es todo esto, como ya habremos visto. Y acá se encuentran algunas de las ciudades más importantes. Bueno, ahora hablemos de Esparta. Esparta y Atenas son las dos más importantes que vamos a estudiar para los eventos siguientes, en específico las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Esparta es una ciudad que, como habrán visto, se ubica en la península del Peloponeso. Esta es de población doria, pueblos que vivían en el norte de Grecia y a finales de la época micénica comenzaron a migrar hacia el sur. Como forma de gobierno, los espartanos tenían dos reyes, se conoce esto como la diarquía, algunas de cuyas funciones eran dirigir el ejército. También está el consejo de ancianos o la gerusía. Esto era de todos los espartanos que habían sobrevivido hasta haber culminado su servicio militar, podían integrar el consejo de ancianos o gerusía. Este era el verdadero órgano legislativo. Como ustedes seguramente sabrán, Esparta era conocida por su poderoso ejército terrestre. Llegó a someter a casi todo el Peloponeso, salvo por ejemplo a Argos, con las que estaba en cierta manera igualada. Conquista y reduce la esclavitud a las poblaciones vecinas. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Seguramente verán en este mapa, acá dice Mesenia, en la zona de Laconia, la misma zona donde está Esparta. Estos mesenios fueron atacados por los espartanos y reducidos a la esclavitud. Pasó a conocérselos como los ilotas. Esto es algo importante, porque el peso de la economía espartana, el peso del estado espartano, era soportado en gran medida por estos ilotas. Llegaron a formar mucho más de la mitad de la población de la ciudad. Y es más, el ejército que tenía Esparta, su mayor interés era el mantener la paz en Esparta. Debían cuidarse contra revueltas que sucedieron. Llegaron a haber revueltas de ilotas. Como ya les dije, Esparta llegó a imponer su hegemonía en casi todo el Peloponeso, faltándoles, por ejemplo, Argos. Bueno, en lugar de actuar ahí como un imperio, lo que hicieron fue formar la Liga del Peloponeso, que podemos pensar en esto como un pacto militar. Si uno de nosotros entra en guerra, toda la liga tiene que ir a ayudarle. Obviamente Esparta tenía cierto lugar de privilegio. Pasemos ahora a la que se convertirá en su rival, Atenas. Cobrará importancia en esta edad arcaica. Una de las cosas más conocidas de Atenas, y que ustedes seguramente pueden ya leer acá, es la democracia, ¿no? Atenas, la cuna de la democracia, aparte de la cuna de la filosofía y demás. Pero como otras polis, en un inicio no fue así. Atenas es probable que haya estado regida por reyes en un principio, es más, si ustedes van en la mitología griega, encontrarán reyes como Egeo, Teseo, Erictonio. Bueno. Y como en las otras ciudades-estado, esta forma de gobierno fue modificándose hasta convertirse en un gobierno aristocrático. Fue entonces cuando comenzó a haber reformadores como Solón, muy conocido por dar una constitución a los atenienses, y Dracón. Algunos de estos eran legisladores, gobernantes, y otros eran conocidos como tiranos, que deponían a la aristocracia y gobernaban ellos. No confundir con el término despectivo de tirano. Estos
hicieron varias veces reformas populares. A lo largo de todas estas reformas que legisladores, tiranos y demás fueron haciendo, Atenas pudo evolucionar hasta convertirse en una democracia. Aunque esta verdadera forma la veremos más cuando lleguemos a la Edad Clásica, en el siglo de Perícles. Otra característica es que gran parte de su poder viene del comercio naval y de su flota. Esto con el tiempo les llevaría a tener un gran dominio en el Egeo. Ellos eran la potencia naval indiscutida. Esto se verá más tarde en la Edad Clásica. Bueno, acá podemos ver de nuevo un mapa de estas zonas. Atenas, que en estos tiempos se reduce al Ática, y aquí tenemos a Esparta, que como pueden ver dominaba casi todo el Peloponeso. Bueno, espero que hayan entendido el tema, espero hayan disfrutado y que tengan un buen día.